Porque la cultura forma parte del crecimiento de los pueblos, presentamos Cultura del Agua, un espacio donde podrás enriquecer tus conocimientos sobre el valor del agua, un recurso natural indispensable para la vida. Y ya con ustedes, Cultura del Agua. Somos Cultura del Agua. Como cada semana, José Alberto Israel Lima y Victoria Ascensión para llevar a ustedes todas las más recientes informaciones, tanto de nuestra institución como a nivel gubernamental en nuestro país. Agradecemos sobremanera el mantenernos conectados cada martes a través de Radio CTC, emisoras tecnológicas comunitarias de la Presidencia. Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy agradecidos con él por haber aceptado nuestra invitación desde ya. Y nos referimos, amigos, a Jean Suriel. Jean Suriel es analista meteorológico y experto en cambio climático con especialidad en la Universidad de Barcelona, considerado Waterman de República Dominicana, es presentador de noticias y meteorólogo en CDN Canal 37, productor del programa Agenda Climática, pero además está con nosotros Fulvio Ureña, asesor medioambientalista de nuestra institución. Un placer para nosotros recibirlos y, por supuesto, agradecer a Carlos, que está con nosotros siempre en el control de los equipos para que este espacio salga nítido para todos y cada uno de ustedes. Israel, buenos días. Buenos días, Victoria. Buenos días a todos nuestros oyentes. Qué bueno que estamos una vez más aquí en su programa Cultura del Agua a través de los Centros Tecnológicos Comunitarios, esta red de emisoras que tiene un alcance en todas partes, Victoria, en toda la geografía nacional. El encargado de Cultura del Agua siempre dice, cuando yo me enteré que nosotros nos escuchamos en Hondo Valle, yo dije, oh, qué lejos llegamos. Así es, estamos en todas partes. Hoy, Victoria, tenemos una pero muy cortita reflexión basada en el Salmo 24 que dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Bien, nosotros vamos a pasar, amigos, a darle la bienvenida, la muy cordial bienvenida a Fulvio y, por supuesto, a Jean Suriel. Bienvenido, Jean, bienvenido, Fulvio, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para mí es un honor, de verdad, compartir estas informaciones con ustedes y compartir cabina también, porque hay mucho de qué hablar. Yo creo que una hora se quedaría corto. Y con estos acontecimientos que hemos tenido últimamente, pues yo creo que sí, porque ha habido agua. Y acontecimientos que han suscitado, como dicen, ¿cómo se dice? Mucho hermetismo. Así es. Lo que pasó en Asua, en Villarpando, pasó también en Villarpando con la espuma, que vamos a hablar un poquito sobre eso, sí, que claro, estamos sorprendidos con la espuma de Villarpando en Asua. Fulvio. Bueno, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar acá en este espacio y compartiendo cabina, sobre todo con Jean Suriel, Victoria, Lima. Es realmente un honor para mí estar acá en representación del INDRI. Y sí, realmente hay muchos temas bastante interesantes. El agua da de qué hablar. Sí, bastante. Y la realidad es que el agua es un tema transversal en todos los aspectos de la vida. Y por esa razón, sea por carencia, por exceso o por cuestiones sencillamente económicas, de uso social, en todos esos aspectos, siempre tenemos el agua de una forma u otra involucrada, al igual que la energía, al igual que el tema de cambio climático. Son temas que siempre van a estar ahí de la mano de la humanidad para que nosotros lo podamos pues comunicar a nuestras audiencias. Lo que pasa, Fulvio, es que todas nuestras acciones giran en torno al agua. El ser humano, y yo siempre digo, señores, el primer contacto que el ser humano tiene con el agua es en el vientre de la madre.
Así es. Sí, El por supuesto. líquido amniótico. Claro. Eso es así. Jean, ¿qué se prevé para esta temporada ciclónica? Porque comenzó dura y curvera. Bastante. Y no solamente por los fenómenos que han ocurrido en las últimas semanas, porque hemos estado girando en torno a las inundaciones que se han desarrollado por las vaguadas, las bajas presiones, el viento húmedo que está llegando del Mar Caribe, el cual es responsable del intenso calor que ahora está afectando a República Dominicana. Pero todo esto es un conjunto, es propio de la variación climática que está registrando el planeta en sentido general por los efectos de ese cambio climático que Fulvio lo mencionaba, y entonces vemos cómo los fenómenos meteorológicos que habíamos visto anteriormente estables ahora están totalmente desequilibrados. Por eso es que vemos en zonas donde usualmente no llueve, generándose precipitaciones intensas en menos de 24 horas y por supuesto que generando también así estas inundaciones. Entonces, enfocándonos en la temporada ciclónica, esta será entre promedio, y lo voy a explicar lo que es el promedio, entre promedio y ligeramente activa, porque vamos a tener los efectos del fenómeno El Niño, que está en desarrollo en el Pacífico. ¿Qué es El Niño? Las aguas calientes del Pacífico empiezan a evaporar mucha agua de mar a la atmósfera. Entonces, toda esa nubosidad se concentra entre Australia y Suramérica. Entonces, ¿qué pasa en el Atlántico? Llegan unos vientos que son muy fuertes desde el Pacífico que tienden a disminuir la formación de tormentas y de huracanes. Así también, toda la humedad que hay en el Caribe, toda la humedad que hay en el Atlántico, es de una manera u otra succionada hacia el Pacífico. Y por eso es que se generan fuertes inundaciones en Australia, en Sudamérica, países como Perú, Colombia, Argentina, Chile y Brasil, con fuertes inundaciones. ¿Qué sucede en el Caribe cuando hay un fenómeno El Niño? Entonces tenemos un incremento de los procesos de sequía. Y en el Atlántico, una disminución de esta formación ciclónica. Pero este año tenemos un ingrediente muy especial, que es una anomalía que se está registrando en el Atlántico, y es el calentamiento excesivo, tanto del Mar Caribe como del mismo Océano Atlántico. Y recordemos que este es el combustible para que se puedan formar las tormentas y los huracanes. Y cuando pase una onda tropical, cuando pase un sistema de baja presión por una zona caliente, entonces ahí ya encuentra las condiciones favorables para formarse. Y es por eso que entonces la Universidad de Colorado de Estados Unidos, que es la entidad que tomamos como referencia para poder establecer cuántas tormentas y cuántos huracanes podrían venir, ya ha elaborado un pronóstico para este año. 15 tormentas, ya se han formado 2. Increíblemente este año, la primera se formó en enero. El 16 de enero teníamos una tormenta subtropical al norte de la región del Caribe. La segunda se formó la semana pasada cerca de Cuba, en el Golfo de México, y no afectó a República Dominicana. Entonces tendremos la posibilidad de que se formen 15 tormentas, ya hay 2 que se han formado, 7 huracanes y 3 huracanes intensos. Jean, con respecto al misticismo que la gente en las calles a veces, cuando viene una tormenta, un huracán, se llama fulano de tal. ¿Cómo se le asignan los nombres a esos fenómenos? Hay toda una historia detrás de esa selección de nombres. Miren, anteriormente los huracanes y las tormentas no llevaban nombre. ¿Por qué? Porque eran fenómenos totalmente desconocidos, no tenían la tecnología en ese momento, estamos hablando de 1700, 1800, no tenían la tecnología que actualmente tenemos. O sea, cualquier nombre pudiera llevar esos fenómenos. Entonces, ahí vamos, porque en ese momento se le ponía el nombre, como era una cultura católica generalizada a nivel de nuestra región, entonces se le ponía el nombre del santoral del día que afectaba el fenómeno a una zona. Entonces, traía confusión porque, por ejemplo, San Zenón, lo que lo conocemos muy bien, sí, que afectó a República Dominicana en 1930, ese fenómeno atmosférico impactó el día de San Zenón en República Dominicana. Pero, ¿qué pasaba si el fenómeno
3 o 4 días después iba a impactar en Cuba, había que ponerle el nombre del santoral que ese día. Entonces ahí vino una confusión y algunos meteorólogos, estamos hablando 1800 ya, mitad de 1800, empezaron a nombrarlo con el nombre de un santoral, independientemente de si fuera a afectar a algún país en específico ese día. Entonces, posterior a eso, también siguió la confusión, empezaron a nombrarlo con número, tormenta 1, tormenta 2, huracán 1, huracán 2. Si lo vemos, por ejemplo, en los archivos meteorológicos, así mismo lo vamos a encontrar. En 1925, el huracán 1 impactó o amenazó a tal zona. A partir de la creación de la ONU, de las Naciones Unidas, en esa misma fecha, se formó también un organismo para darle seguimiento a los fenómenos meteorológicos, que fue la Organización Meteorológica Mundial. Ellos establecieron que debía nombrarse, es decir, con nombre propio, Ana, Julia, David, pero en ese momento, como era una cultura machista, entonces solo se le ponían nombres de mujeres, porque en ese momento, cultura al fin y al cabo, se decía, las mujeres son muy destructivas. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero era propio de esa época. Con la liberación femenina, a partir de 1960, 1970, los meteorólogos tuvieron un frente muy fuerte con los movimientos feministas. Entonces le dijeron, eso es mentira. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo y ver cómo es que van a llamar a los fenómenos meteorológicos. Y a partir de 1973 empezaron a alternarse. Y por eso fue que se crearon 6 listas. Se reunió la Organización Meteorológica Mundial con las oficinas de meteorología de toda la región del Atlántico y elaboraron una lista. Elaboraron 6 listas con 21 nombres. Entonces ya se están alternando a partir del 1976 los nombres con un nombre femenino, un nombre masculino. Por eso este año la primera tormenta no llevó nombre porque se reanalizó después en el mes de mayo y se llamó Tormenta Subtropical 1. Entonces la tormenta reciente, la que se formó en el Golfo de México, se llamó Arlene porque ya se disipó. Y el siguiente que venga se va a llamar Brett. Entonces ahí está esa historia por allá. Bueno, inclusive, para mí, Colón fue el primer meteorólogo del continente americano, porque cuando él vino a nuestra región, encontró un huracán afectando a República Dominicana. Incluso perdió una de sus carabelas en uno de esos eventos. Una larga pero historia. muy buena información. Claro. de los excelente aporte a la cultura nuestra. Sí, yo he escuchado que sacan algunos nombres de la lista por un tema de que fueron muy destructivos. Sí, efectivamente. Sucede principalmente con los huracanes. Cuando los huracanes son muy fuertes, pero no solo porque sean fuertes. El impacto en la humanidad, como que sean muy destructivos. Exacto. Entonces no se repite ese nombre después. Ya no se vuelve a repetir. Por ejemplo, en nuestro caso, el huracán más poderoso que ha impactado a República Dominicana fue el huracán David en 1979. Inmediatamente se retiró ese nombre. ¿Por qué? Porque si 6 años después, porque vamos a hablar de las 6 listas que tenemos, 6 años después se va a emplear la misma lista y se usa ese mismo nombre, en la sociedad va a tener un impacto psicológico. Entonces, imagínense ustedes que a mucha de la población que fue afectada en gran parte del país, con grandes daños, con pérdidas de vidas y de propiedades, entonces que le vengan 6 años después, ahora viene el huracán David, mire, eso le va a generar un recuerdo, un nerviosismo negativo. Entonces, la gente comienza a decir que son cábalas, pero eso es un impacto psicológico indiscutiblemente. Totalmente, claro. Tengo también un recuerdo de una temporada ciclónica que se acabaron los nombres de la lista. En dos temporadas ciclónicas. Claro que sí. Sucedió primero en el 2005. En ese momento se formaron 28 tormentas.
y volvió a suceder en el 2020. En ese momento se formaron 30 tormentas. Entonces vemos cómo se tuvo que utilizar el alfabeto griego porque son 21 nombres que tiene la lista regular, porque no se espera que vayan a ocupar todos los nombres, esos fenómenos meteorológicos. Sin embargo, con el cambio climático vemos que más tormentas se están formando en el Atlántico y también relacionado a eso mismo, los fenómenos se están tornando más poderosos y más destructivos en corto tiempo. Vimos, por ejemplo, cómo el huracán Irma y el huracán María en el 2017 se formaron en menos de 24 horas de tormenta tropical a un huracán categoría 5. Eso es totalmente impensable porque los ciclones tropicales anteriormente tenían un periodo de 5 a 7 días para pasar de tormenta tropical a categoría 5. Sin embargo, estos fenómenos pasaron en 24 horas. Eso es sumamente interesante y es una muestra de que realmente el clima ha estado cambiando. Y es un ejemplo que quiero utilizar para la siguiente pregunta, ¿no, Jean? Y es un poco de cómo las temporadas se miden como promedio, ligeramente activas. Mira cómo en 2020 tuvimos una temporada altamente activa al punto que se terminaron los nombres. Claro. Entonces, las poblaciones y la sociedad en general tienen que mantenerse pendientes de los boletines, de las instituciones correspondientes, de los profesionales, como es el caso de Jean, que afortunadamente podemos contar con ellos en el país. Porque que una temporada sea promedio, sea ligeramente activa, no quiere decir que nosotros estemos exentos o fuera de peligro para que nos impacte un evento de gran naturaleza. Es que se van a producir menor cantidad y dentro de lo que se refiere a una menor cantidad, pues menos probable que nos impacte, pero nos podrían impactar. Ciertamente que en esos años de 2020, a pesar de que se terminaron los nombres, por fortuna, no tuvimos un George, por ejemplo. No lo tuvimos. Sin embargo, para nosotros, lo más importante es que esos fenómenos pues no nos generen daño. ¿Y cómo se relaciona eso con el hecho de que sea más o menos... ¿Cómo se relaciona la probabilidad de que nos hagan daño en función de qué tantos fenómenos tengamos en el ambiente en ese momento? Mira, Fulvio, esa es una gran disyuntiva que tenemos en el ámbito meteorológico porque las personas tienden a preocuparse más si es un huracán que va a afectar. Sí. Porque tan solo el vocablo huracán ya te da un nivel de daños y un nivel de riesgo significativo. La palabra vaguada, sin embargo, es algo más moderado. Bueno, me voy para la calle. Fíjese, por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 eventos en República Dominicana. El primero fue el huracán Fiona, que impactó al país en septiembre y específicamente lo hizo en el este, pasando por el noreste sobre Samaná y dejó 2 fallecidos. Lamentablemente, personas que aún con el fenómeno sobre República Dominicana desoyeron las alertas, porque las alertas, señores, son muy importantes y hay que tomarla en consideración. Es como el semáforo. Las alertas justamente tienen los colores del mismo semáforo por eso mismo. Alerta roja es para que usted se detenga en la esquina, porque si no, entonces se lo va a llevar el otro vehículo que viene en vía contraria. John, y este es el único país del mundo donde se presentan situaciones extrañas. La gente sale hasta a beber y al malecón van también. Yo recuerdo una vez, ahora mismo no recuerdo el año, pero fue por allá como en el 2013, 2014, un huracán que venía directamente para República Dominicana, pero lo iba a hacer por Barahona. Entonces, allá en el canal enviamos a un equipo periodístico a cubrir. No fue cuando Beato fue. No fue cuando Beato. Ese fue otro evento. Entonces enviamos a un equipo a cubrir cómo iba a impactar en el suroeste del país. Y cuando el periodista llegó allá, encontró cerca de 200 motoristas en el malecón de Barahona. Y le preguntan, ¿por qué ustedes hacen aquí? Si esta noche ya va a estar impactando el fenómeno, dicen ellos, es que estamos esperando la tormenta. Sí, es que la gente acostumbra mucho a eso. Entonces va a haber
Se va al peligro. Sí, se van al peligro y se acercan mucho al mar. El oleaje está alto y el mar está quizás tirando basura y piedras, fuertes oleajes, la piedra grandísima. Y los objetos voladores, la hoja de zinc famosa. por ejemplo. Y la gente se para justamente cerquita, se puede decir que a la orilla del mar, a recibir y a ver, o sea, que usted hace mirando esto, sí, lo más probable es que la ola del mar lo arrastre a usted hacia adentro, o la brisa. Claro que sí. Y continuando entonces con la comparación de los fenómenos, entonces el huracán Fiona por supuesto, dejó grandes daños. Es totalmente normal y natural que un fenómeno de esa magnitud pueda generar daños por una zona que vaya a cruzar y a impactar. No importa el país, porque a veces también asociamos, no, porque Estados Unidos sí está preparado. Mire, ningún país está preparado para los efectos negativos de la naturaleza. No. Estamos hablando en este caso de los ciclones tropicales. Fíjense cómo en ocasiones un huracán categoría 5 devasta una zona en específico de Estados Unidos, especialmente del sur o del este, que tiene que durar aproximadamente un año para recuperarse. Entonces, estamos hablando de la potencia. Pero ¿qué pasa? Los demás países también son afectados y amenazados por fenómenos meteorológicos. Entonces, República Dominicana también es más de lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos primero para prevenir los efectos negativos. Y segundo, no arriesgarnos, como a veces hace el dominicano, que cuando está el peligro, entonces llega a donde está ese evento. Entonces, el año pasado, tomándolo como referencia de nuevo, el huracán Fiona, y el 4 de noviembre, aquel día de la gran inundación en Santo Domingo. Que quiero hablarte un poco de eso también. 8 fallecidos. Entonces, ustedes están viendo cómo una vaguada, que en ese momento se estaba formando sobre República Dominicana y estaba en combinación con una baja presión al norte del Caribe, después se convirtió en una tormenta, pero no se convirtió en tormenta sobre República Dominicana. Entonces, ese fenómeno atmosférico que por su palabra, por su vocablo, no me trae la sensación de peligro, vaguada, generó 8 fallecidos. Pero el fenómeno atmosférico que sí me puede generar una alerta inmediata, huracán, el huracán Fiona, tan solo dejó 2 fallecidos. Entonces, eso es para que podamos tomar las cartas en el asunto nosotros de manera personal, porque primero tenemos que protegernos nosotros, también proteger nuestra familia y luego proteger la comunidad. Independientemente de cualquier fenómeno meteorológico, el riesgo está latente. Entonces, trayendo a colación el 4 de noviembre, lo sucedido en Mao y sucedido en Padre Las Casas de Azua, ¿tienen mucha similitud o fue un acontecimiento, podemos decir, no similar, sino igual? Similar en cuanto a la producción de precipitaciones. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los últimos años el ciclo del agua ha ido alterándose de una manera significativa. Anteriormente, la cantidad de agua que se evaporaba del mar por la incidencia del sol en el transcurso del día, antes comenzaba a hacer calor a la 1, 2 de la tarde, hasta las 3, 4 de la tarde. Hoy en día ya está haciendo calor desde las 7 de la mañana. Entonces tenemos más evaporación de agua de mar. Esto se condensa y hay mayor formación de nubes y las nubes son más densas y por supuesto que van a generar más precipitaciones. Entonces tenemos ese fenómeno que es la alteración del ciclo del agua por el cambio climático y por el aumento de las temperaturas. De manera especial en los meses de calor, verano, pero también ya el calor está anticipándose a la primavera y está postergándose hasta el otoño. Anteriormente eran 3 meses de temperaturas calientes, ahora estamos hablando de 6 a 7 meses ya con ese calor establecido. Y segundo, el fenómeno que ha ocurrido en los últimos años, que lo estuvimos conversando aquella vez en la entrevista con Nuria, las sequías son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque tienden a generar un estrés hídrico tanto en la vegetación, pero lo hace también a nivel del suelo y del subsuelo.
esa tierra que se seca por completo, cuando llueve de repente, imagínense que nosotros duramos... menos consolidada. Sí, menos consolidada. Y por supuesto que los canales subterráneos en los cuales de manera normal va a drenarse el agua, con la sequía va colapsando. Entonces se van tapando esos conductos. Cuando llueve de repente, es como si tiráramos agua sobre cemento. Van a generarse las inundaciones de manera extraordinaria después de un proceso de sequía. Y miren que aquí en el país tenemos 2 procesos de sequías que son totalmente diferentes. El primero es una sequía estacional que va desde noviembre hasta mitad de abril. Todos los años las tenemos esa sequía. Sí, todos los años. ¿Por qué? Porque coincide con la temporada frontal, los frentes fríos que salen de Estados Unidos, las colitas de esas tormentas invernales que por allá genera fuertes nevadas y temperaturas muy gélidas. Aquí llegan como temperaturas muy frescas y es el periodo de frescura en el país. ¿Qué sucede? Que los frentes fríos no traen humedad para generar precipitaciones. A veces los frentes fríos se asocian con algunas vaguadas y provocan lluvias. Por ejemplo, esa vez, el 4 de noviembre, estábamos en temporada frontal. Entonces, había una vaguada en el país. Esa es el primer periodo de sequía. El segundo es relacionado con el fenómeno El Niño. Ya lo tenemos establecido el Niño en el Pacífico. Entonces, este año hay una alerta ya establecida para que tomemos cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque viene un déficit de pluviometría en toda la cuenca del Caribe y de Centroamérica. Entonces, se van a generar esos periodos de sequías, de pocas precipitaciones y por lo tanto que debemos tomarlo en consideración y por supuesto que también darle seguimiento por si acaso este fenómeno puede tornarse débil, moderado o fuerte. Por ejemplo, en el 2015 fue el último Niño que había afectado de manera significativa al país y tuvimos casi año y medio con sequía. Y lo vimos en el caudal de las principales presas. Casi la presa de Tavera se queda sin agua ese momento. Así es. Vamos a hacer, amigos, una breve pausa. Inmediatamente retornamos con todos ustedes. Nuestra Policía Nacional, comprometida con tu seguridad, presenta Cápsula de Prevención. Si te ves en la necesidad de transitar de noche, mantente alerta y ante cualquier amenaza, conduce hasta el destacamento más cercano. Ahí recibirás asistencia de un agente policial capacitado y dispuesto a servirte. Presentó Cápsula de Prevención. Nos encontramos en este valle histórico de Azua, precisamente inaugurando la tercera etapa de este gran proyecto agrícola que va a contribuir a miles de productores agrícolas, garantizando calidad de vida para todos los productores, igualmente para todo el pueblo de Azua. Con este reservorio número 6, nosotros estamos disponiendo de más de 500,000 de metros cúbicos, sumado con los anteriores que hemos inaugurado. O sea, estamos hablando de algo nunca visto en esta provincia y podríamos decir en ninguna provincia del país. A nombre de la Junta de Regantes y Sura y de todos los productores de la provincia de Azua, queremos agradecerle de manera infinita. Esta obra viene a mejorar el riego a más de 100,000 tareas de diferentes cultivos y más de 3,000 usuarios. Estas son las obras que crean progreso. Estas son las obras que desarrollan a una comunidad. Estas son las obras que también aumentan la producción. Estas son las obras que le dan valor a esta provincia de gente buena, de gente trabajadora, de gente emprendedora. Por lo tanto, felicito al INDRI por este trabajo, Olmedo, a todo también el equipo del INDRI aquí en Azua y en la región. Gracias por continuar con nosotros en su programa Cultura del Agua.
Qué bueno que Fulvio nos acompaña hoy. Ya Fulvio es de nosotros, porque ha estado varias veces aquí. ¿No ves cómo presenté a Fulvio de una manera más ligera? Porque es que ya Fulvio ha estado con nosotros varias veces y es de la familia, ya es cultura del agua. Así es. Ingeniero Fulvio también es asesor de la Dirección Ejecutiva en Gestión Ambiental, la Dirección Ejecutiva del INDRI. Ingeniero Fulvio, respecto al fenómeno que sucedió allá en Villalpando, allá en la provincia de Azua, las casas están anegadas en lodo, producto del sedimento. Padre Las Casas, sí. Sí, una cosa es Padre Las Casas, otra cosa es Villalpando. Sí. Fenómenos diferentes, sí. Entonces, factores que pudo ocasionar esos sedimentos, esos lodos que anegaron esas viviendas. Bueno, muchas gracias, Lima. Mira, la hidrología estudia el agua en su ciclo, ¿verdad? El ciclo del agua. Estuvimos hablando ahora ya de cómo se generó la precipitación, la parte que tiene que ver con la meteorología, que es una ciencia ligada a la hidrología, pero es igualmente amplia, ¿no? En el ciclo del agua también interviene la oceanografía. Entonces ahora vamos a hablar de la hidrología y cómo esto se vive en el terreno con las obras de ingeniería y con la población en sentido general. Esas precipitaciones que se generan se traducen en escorrentía, que es agua corriendo por encima de la superficie, por encima del terreno. Hay una escorrentía también que está por debajo de la superficie, pero vamos a hablar de esta, que es la escorrentía de inundación. No hablemos de la subsuperficial, hablemos de la superficial. Obviamente esa agua tiene lo que se llama una energía cinética. Esa energía, producto del movimiento, que es derivada de la propia acción de la gravedad y de la velocidad que alcanza la gota en caer, en la medida que va encontrando obstáculos, tiene capacidad de generar una transformación de todo lo que toca. Eso incluye el suelo. Entonces el suelo, cuanto más desnudo esté, más velocidad va a permitir que el agua alcance, y por lo tanto va a tener el agua más capacidad para erosionar el suelo y trasladar partículas de suelo de un lugar a otro. Y eso es parte de la dinámica natural de los ríos, que puede verse afectada por los seres humanos. ¿Cómo? Por ejemplo, mira, aquí voy a hacer referencia de uno de los coeficientes que nosotros utilizamos los ingenieros para calcular alguna de nuestras obras, el coeficiente de escorrentía. Nosotros podemos tener una ladera con vegetación. Se entiende que el 30%, según estos parámetros, el 30% de la lluvia que cae se transforma en escorrentía. Y si le quitamos la vegetación, la propia tabla que nos da el INAPA para calcular, por ejemplo, los drenajes pluviales, esa misma ladera, si le quitamos la vegetación, el 60% del agua se transforma en escorrentía. Entonces tenemos más agua corriendo por la superficie con mayor velocidad, mayor energía, mayor erosión, mayor pérdida de suelo, mayor traslado de ese tipo de sedimento. Y es como los seres humanos, el cambio en el uso de suelo altera un poco la dinámica natural de la hidrología a nivel de la superficie. Obviamente, eso es un poco más complejo de ahí. Traté de darle unos parámetros que son algo como entendible, que es válido por la ciencia en condiciones en cuencas más pequeñas. Pero eso es lo que sucede. Y por eso vemos que los ríos un día van por un sitio y otro día se trasladan. Eso es natural que ocurra. Lo que sucede es que a veces nos encuentran nosotros los seres humanos en el camino. Y es donde hay entonces que realizar intervenciones con el debido cuidado, con el debido control, para corregir esas deposiciones de sedimentos adicionales, porque digamos que esos sedimentos que están hoy en Padre Las Casas los depositó el río de manera natural. Llegaron ahí, producto de un evento hidrometeorológico. Pero tenemos que trasladarlo. Eso lo mismo sucede cuando se colocan en algunos lugares que no son favorables para los seres humanos y hay que realizar algún tipo de intervención mecánica que si de alguna manera evitamos que esos sedimentos lleguen, pues nos ahorramos ese trabajo. Excelente, muy buena respuesta a esta interrogante que está en la cabeza de nuestros oyentes y de nosotros mismos también. Y agregando un poquito a lo de Fulvio.
Por eso es que ya actualmente no se menciona la frase que nos habían acostumbrado a escuchar. Desastres naturales. Sí. Es decir, los desastres no son naturales porque la naturaleza en sí se va a comportar de la misma manera independientemente de si haya personas o no. Entonces, ahí viene el ingrediente humano. Porque, por ejemplo, puede venir un huracán categoría 5 y pasar sobre una isla deshabitada y no hay ningún desastre. Sin embargo, si esa isla tuviera habitantes, ya saben que ahí se va a producir el desastre humano. Así es. Jean, me gustaría que habláramos un poquito de la espuma de Asua. Ay, la famosa espuma. La espuma de Asua, que dejó a todo el mundo con una interrogante hasta grandísima. Yo quiero entender eso. Aunque el director de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente allá en Asua, dice que fueron árboles de Guayacán que se habían cortado recientemente y como que las fuertes precipitaciones pues hicieron el contacto con los árboles recién cortados y otros árboles más. Digo Guayacán porque es el único que conozco, pero él mencionó otros árboles más. Entonces, necesariamente es como si estos árboles botaran algo. Hay unos árboles que uno le corta una hojita y botan como una lechita. Como una savia. Es algo así. La savia, es algo así. Miren, de verdad que lo de Villalpando fue un fenómeno que debió irse en el preciso momento que estaba ocurriendo para tomar muestras y así tener a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, pero todo apunta a que fue exactamente eso mismo, un efecto natural. Él dio declaraciones de que ya Medio Ambiente había tomado cartas en el asunto y se va a analizar. Sí, ellos fueron al día siguiente, todavía habían algunos residuos y de acuerdo a la declaración de algunos lugareños, en ese lugar estaban adaptando un terreno para luego entonces instalar unos paneles solares. Ese tema estaba caliente en la noticia. Al final, todo lo que pase, bueno o malo, en un lugar se le pega se le atribuye. Claro. Que no tenga que ver, pero se le atribuye. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El terreno es bien amplio y parece que en ese espacio habían árboles de Guayacán. Sí. Entonces, lo cortaron, no sé la cantidad exactamente. Entonces, esos troncos y ramas lo tiraron en la ladera de esa montaña. Cuando llovió, que llovió por más de 15 horas consecutivas, lluvias torrenciales. Entonces hicieron contacto con la savia porque había sido un corte reciente. Entonces hicieron contacto con la savia y ese árbol emite una sustancia que es espumosa. Inclusive el mismo director regional de Medio Ambiente decía que en esa zona los viejos lavaban con un pedazo de un árbol, no recuerdo el nombre ahora mismo, no lo recuerdo. Sí, porque él mencionó más árboles, pero... Sí, porque tienen esa misma capacidad de generar espuma y tienen ese efecto prácticamente detergente. Entonces, la espuma no es algo inusual que esté relacionado con la naturaleza. Porque, por ejemplo, ya vemos cómo a nivel de costas se pueden generar espumas. En Portugal recientemente. En Portugal había un tema con eso. En España, en Italia, inclusive hasta en China se han generado episodios y eventos, no como el de Villalpando, porque el de Villalpando fue totalmente moderado. Quizá para ellos fue muy extremo, que no lo habían vivido nunca, pero a nivel de Portugal y a nivel de España, eso incluso tienen que clausurar algunas zonas costeras mientras esté durando ese evento, porque está relacionado con fuertes mareas y está relacionado también con algas que están en deterioro, están en descomposición en el fondo del mar, y cuando llegan las fuertes marejadas, entonces generan ese tipo de espuma. Y sorprendente fue lo que la gente, sobre todo jóvenes, se metieron a navegar en esa espuma. Sí, es muy peligroso. Ellos entraron a cubrirse totalmente con la espuma. Hay unas fiestas que la temática se hacen con espuma. Sí, y lo recomendable es no alejarse lo más. Es que no se sabía lo que era. Por eso mismo, no es porque ese tipo de espuma sea nocivo, sino porque no se sabe de dónde viene, porque también hay químicos
industriales que cuando son vertidos a un río o son vertidos a al suelo, residuos cuando sólidos, llueve muchísimo y más que venimos de un proceso de sequía fuerte, entonces se emana de manera natural lo que no era natural, lo que fue químico. Entonces genera ese mismo efecto. Entonces por eso es que es recomendable cuando usted vea espuma, aléjese de ahí porque no sabemos de dónde viene. Así es, los jóvenes, los muchachos son muy ocurrentes y comenzaron a cubrirse con esa espuma y a lanzarse como que eso era una piscina. Fue sorprendente realmente, como no se le teme a ese tipo de cosas que son desconocidas totalmente. Lo que pasa también nosotros... Yo siempre digo la lechita que botan las plantas. La savia. Nosotros como dominicanos también tenemos un buen estado de humor, a todo como que le ponemos humor. Yo vi una playa allá en Samaná donde está el sargazo. Y estaban ya haciendo un concurso de la reina del sargazo y el rey del sargazo, poniéndoselo en los cabellos y en el cuerpo. Wow. Sí. Pero a mí me da comezón esa se planta. da de todo un poco. Sí, el sargazo, miren, el sargazo es un tema impresionante y por conocer, porque apenas lo estamos conociendo, porque tenemos como 15 años que el fenómeno ya está llegando a nuestras costas de manera significativa. Y los últimos 5 años de manera extrema, porque así es que ha venido. Anteriormente había un mar de los sargazos que se generaba de manera normal entre Bermuda y las Islas Azores, que están muy cerca de Portugal. Eso es en el Atlántico Central Norte. Sí. De manera natural, el sargazo es un alga que se genera a nivel del fondo marino, pero en ocasiones ya cuando madura, sube a la superficie. Ahí entonces pasa por el proceso de deterioro, muere. Entonces ya cuando muere, cuando no tiene vida, las corrientes lo empujan. Y ese era el sargazo que venía a República Dominicana. Pero no venía de manera significativa porque era un proceso totalmente natural y normal. Hemos tenido en los últimos años otro mar de los sargazos que se ha formado entre las costas de Brasil y las costas de África. Si, por ejemplo, ustedes van a Google Maps ahora mismo y ponen a África en torno a América del Sur, ustedes van a ver que inclusive hasta se parecen, cóncavo y convexo, se encajan. Usted lo va a unir y que encaja perfectamente. Entonces, en esa misma ruta, ahí se ha generado un nuevo mar de los sargazos. ¿Por qué? Porque ese fenómeno, aparte de que es natural, se ha ido incrementando en los últimos 10 a 15 años por la misma acción humana. Un catalizador ha encontrado. Ha encontrado un catalizador. ¿Cuál es? Los fertilizantes químicos que usan los grandes agricultores. Miren, para que ustedes vean, República Dominicana no tiene que ver nada con eso, sin embargo es muy afectada. La región del Caribe completo, México y ahora Estados Unidos, especialmente Florida. Los agricultores que están en Estados Unidos, a través del Mississippi. Esos fertilizantes químicos llegan al Golfo de México. Pero también los agricultores de Brasil, a través del Amazonas, ese fertilizante también va llegando al Atlántico. Los agricultores de África, a través del Congo, por allá también va llegando. Y de Europa también. Y Europa, bueno, se está generando ese mismo catalizador para que el sargazo pueda proliferar. Entonces, ¿qué es un fertilizante? Es para que las plantas se mantengan y puedan crecer más de lo normal. Entonces, ya no solamente crecen nuestros cultivos en tierra, también están creciendo el sargazo en el mar. Y entonces, la naturaleza es inteligente. La proliferación de plantas es una respuesta a ese estímulo que está recibiendo para ella deshacerse de los nutrientes, porque entonces esos nutrientes las plantas lo utilizan para crecer y esa materia vegetal que se crea, entonces es lo que nos llega a las costas de nuevo. Eso, como dices, te estoy devolviendo lo que tú me agregaste. Entonces, esa es una acción humana, ¿verdad? Sí. Pero entonces viene ahora una acción que está relacionada también con la humanidad, pero está relacionado con el cambio climático. ¿Por qué? Porque las temperaturas ya es más que evidente que han aumentado en los últimos años. Lo estamos sintiendo. No hay necesidad de que ya lo digamos, sino usted, ¿qué usted está sintiendo en su casa ahora mismo? Bueno, un calor sofocante. Bueno, exactamente, eso está relacionado por todo el cambio que ha habido a nivel de los patrones meteorológicos.
¿Qué ha pasado en África? Al norte de África hay una zona desértica que es que si tú la mides, la abarca, la dimensión es parecido a la zona continental de Estados Unidos. 9.4 millones de kilómetros cuadrados solo de arena nada más. Es el desierto del Sahara. De allá viene el polvo que también nos está afectando actualmente en República Dominicana, que provocan las alergias. Pero tiene un efecto positivo. Gracias al polvo del Sahara, las zonas boscosas del país se fertilizan. Y la del Amazonas también. Y ha sucedido con el Amazonas, el pulmón del planeta. ¿Por qué? Bueno, porque está de frente a África justamente. Y los vientos llevan esas partículas. Fósforo, nitrógeno, producto de... Silicio, tengo entendido que el hierro también. Minerales. Hierro también. Pero entonces, de ahí se lava con la precipitación y vuelve al mar y entonces genera crecimiento de plantas en el mar. Y eso es una fertilización natural. Natural. Y entonces, oye algo. Cuando esas tormentas de arena se generan en África, levantando millones de toneladas en una sola tormenta, cuando quedan suspendidas en la atmósfera los vientos alisios, que son los que llegan aquí al Caribe, vienen desde el este. Entonces traen esas nubes de polvo hacia la región del Caribe, pero esa nube no llega completa al Caribe. El 70% cae en el Atlántico y exactamente cae donde están los sargazos. Entonces, ves el proceso de fertilización natural y artificial. Pero el natural, por supuesto, que está relacionado con el cambio climático, por el aumento de las temperaturas, por la utilización en exceso de los combustibles fósiles. Pero el sargazo es un método de captura de carbono. Claro, por supuesto. Miren cómo la naturaleza la naturaleza se regenera. Así es. Y crea mecanismos para... Y en cuanto al oxígeno que está en el agua, ¿cómo es el comportamiento del sargazo con el oxígeno? Cuando entra en descomposición, consume el oxígeno presente que los peces utilizan para... Ahí está el grave peligro para los seres vivos que están en esas aguas. Sí, y al descomponerse también... liberan metano. Emiten tanto metano como muchísimo... El caso del joven buzo que apareció en el titulares de uno de los periódicos, que murió asfixiado por estar extrayendo el sargazo allá en lo que es en Nizao, por esa parte. ¿Eso es producto del mismo gas que expira el sargazo? Bueno, no tengo el dato exacto, ¿no? Porque no sé si el buzo tenía un equipo de respiración autónomo. Aunque en la foto lo presentan sin ningún equipo también. Pudiéramos decir quizás le metió la mano pelada, como dicen, sacando. No podría decir así a grandes rasgos y a sea cierta lo que podría haber ocurrido en ese momento. Pero lo más recomendable es, si usted va a la playa y hay sargazo, mejor quédese en la piscina. Es la mejor recomendación. Buena recomendación. Porque no es que no voy para el hotel, no. Se puede aprovechar. Muy bien. Jean, ¿de cuántos metros cúbicos de agua estamos hablando? El agua caída de esas precipitaciones de Mao y esas precipitaciones de Padre Las Casas. Usualmente en el ámbito meteorológico lo medimos por milímetros. Padre Las Casas y de manera especial la zona suroeste completa fue abarcada por esa gran nube. Miren, esa nube estaba en desarrollo 24 horas antes en Haití, al suroeste de Haití. Y allá generó inundaciones catastróficas, que hay varios fallecidos por allá, desaparecidos. Bueno, dejó grandes daños. Entonces, en la noche del viernes se trasladó una parte de ese núcleo a Pedernales. Y a través de Pedernales, entonces, tuvo una difusión hasta Azua, hasta la Cordillera Central y hasta la zona fronteriza, por la vuelta de Independencia y Elías Piña. Pero eso es extraño porque normalmente avanzan del este hacia el oeste. Estamos hablando de que hay un flujo como invertido a la naturalidad de los vientos. Sí. Pero fíjense lo que sucedió ese día. O esos días, porque fue un conjunto. No lo podemos ver solo... Bueno, la inundación de Padre Las Casas. Hubo un acumulado de 286 milímetros en menos de 24 horas. Eso es mucho, porque es prácticamente lo que llueve durante un mes. ¿Qué sucedió? En ese momento se conjugaron muchísimos factores y había un fenómeno que no es muy usual en la región del Caribe, el río atmosférico.
estaba pasando en ese momento una gran cantidad de humedad que iba desde Panamá y parte de la costa norte de Colombia, por Jamaica, cubría parte de Cuba, estaba sobre Haití y cubría parte de República Dominicana. Adivinen a dónde llegaba esa humedad. Con un viento en chorro que se dio a nivel de las capas altas de la atmósfera, hasta las Islas Canarias, al noroeste de África, por todo el Océano Atlántico Central. Entonces, es un fenómeno totalmente atípico para nuestra región. Los ríos atmosféricos son normales en el Pacífico, son los que afectan especialmente a California, el oeste de Estados Unidos, el oeste de México, porque se generan unas bajas presiones por allá, por la vuelta de Japón, de China, de esa zona asiática, que se conecta con Estados Unidos a nivel de atmósfera. Entonces, a eso es que se le conoce como río atmosférico, porque hay más agua en la atmósfera que la que pueda ir transitando sobre tierra. Y es muy normal ese fenómeno en el Amazonas, allá en el Amazonas. Sí. ¿Por qué? Porque la vegetación tiene un comportamiento totalmente natural, transpira humedad. Entonces, esa humedad llega a la atmósfera, se combina con la humedad que llega del mar, entonces siempre va a ser un panorama lluvioso en esa zona selvática. Que están ocurriendo ahora mismo variaciones en ese patrón, producto de la tala de árboles del Amazonas. Sí. Están notando cómo en otras zonas se están disminuyendo las precipitaciones. Y es que para que ocurra una precipitación tiene que existir humedad en el aire y un mecanismo de enfriamiento. Si se combinan y entonces el agua precipita. En esa zona, la humedad del aire no proviene generalmente del océano, como es el caso nuestro, sino que proviene de esa gran masa de humedad que la selva evapora. Sí. Entonces luego se enfría, producto de las propias montañas, y genera precipitación. Y están teniendo problemas de sequía serios. Y siempre se ha dicho que el Amazonas es el pulmón del mundo. Así es. Sí. Jim, ya casi llegando a nuestro final, del espacio, ¿qué es un río atmosférico? Que yo veo que en su Instagram tiene que es un río atmosférico pasando por República Dominicana y está llegando a África. Sí, efectivamente. Esa cantidad excesiva de agua, pero que está transitando a nivel de la atmósfera, y los vientos, que son fuertes en ocasiones, se encargan de trasladarla a zonas distantes desde donde estaban. La que se generó en el Mar Caribe la semana pasada, toda esa humedad, porque hubo un exceso ahí de calor. La temperatura en el Mar Caribe ahora mismo está rondando los 29 y 30 grados Celsius. Para esta fecha, lo normal son 26 a 27 grados. En el mar, quizá para nosotros esa temperatura no es calurosa que digamos, pero a nivel oceánico, señores, miren, es significativo. Entonces, hubo una evaporación de agua de mar extraordinaria la semana pasada. Y miren, por ejemplo, ahora mismo estamos siendo afectados por una sensación térmica muy fuerte. Es esa misma humedad que se está generando en el mar y que los vientos del sur traen a República Dominicana y elevan la sensación térmica. Entonces, ahora también con el polvo del Sahara, que a propósito tenemos una nube actualmente incidiendo en el país y podría durar hasta el fin de semana. Entonces, se generó todo ese comportamiento atmosférico, se concentró una humedad muy fuerte, entonces los vientos llevaron esa humedad por todo el Atlántico tropical. Entonces, a eso es que se le llama el río atmosférico. Jim, claro. Quisiéramos terminar una pregunta muy interesante, Victoria. El INDRI está educando sobre el recurso agua en las escuelas, en las universidades, en todas las comunidades que lo soliciten. ¿Usted ve favorable que el INDRI esté empeñado y que es necesario educar sobre este recurso tan vital para nuestra subsistencia? Miren, la educación y la formación permanente es la clave para el desarrollo de la sociedad en sentido general. Una sociedad que no esté educada, una sociedad que no esté informada, entonces va a tener grandes riesgos. Y más cuando estamos hablando de fenómenos meteorológicos, de fenómenos hidrológicos,
que en muchas ocasiones son totalmente impredecibles. Nadie va a cuantificar hasta dónde va a llegar el río cuando venga la futura vaguada. Uno anticipa de que sí podrían ocurrir esos eventos, esas amenazas y esas inundaciones y el desbordamiento de los ríos y cañadas. Ahora, el INDRI, de verdad que felicito a esa entidad que pueda seguir colaborando y ojalá que a través del sistema educativo dominicano, a través del Ministerio de Educación, en las escuelas se pueda establecer una materia que sea de hidrología, porque nosotros en el país estamos, lo decías al principio, Sí. nosotros dependemos del agua para todo. Entonces, el agua también nos afecta de manera directa cuando hay en exceso o cuando no hay, es decir, cuando hay inundaciones y cuando hay sequías. Entonces, de verdad que es muy atinado y los animo a seguir adelante. Gracias, Muchas gracias. Jim. Agradecemos mucho el haber estado con nosotros, su apretada agenda, sacar un momentito para poder compartir conocimientos con todos nuestros oyentes y por supuesto con nosotros también, Claro que que hemos sí. resultado muy edificados con su presencia por Victoria, acá. yo creo y que este sus programa hay que informaciones. repetirlo por lo más pronto posible. Así es, Y así tener es. a Fulvio de Y nuevo tener a aquí, Fulvio que también. nos ha arrojado mucha luz, al igual que Jim. Oye, yo creo que este programa pasará a la historia. Sí, ha sido un programa verdaderamente muy edificante, sí. fenomenal. Hemos tenido un programa muy interesante. Gracias, Fulvio, por habernos dado el apoyo de tu Siempre. presencia el día de hoy. Siempre para mí siempre es un honor y un placer estar aquí en este programa porque estamos comprometidos con la información, también con la educación a la población en el tema de agua. Cuando yo estaba en la entrevista para ser docente de hidrología, casualmente, en la Universidad Nordestana, me hicieron una pregunta y ahí terminó la entrevista. Me preguntaron que por qué yo, tan joven, quería ser profesor. O sea, ¿qué me atraía? Y yo les dije, yo quiero inspirar a los jóvenes a que se interesen por conocer el tema de agua. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. Bienvenido al club. Eso es. Y me gustó la palabra que expresó Jim con respecto a educar sobre el recurso agua en las escuelas. Jim, me quedo con esto hoy. claro que Me sí. quedo con todo lo que usted ha dicho, lo que dice Fulvio también. Es un compromiso que tenemos Excelente. que impulsar. A todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber sintonizado su emisora preferida, Radio CTC. Especial su programa Cultura del Agua. Será pues hasta la próxima. Hasta una próxima entrega. Finaliza su espacio. Cultura del agua. Desde el hogar aprendamos a